decisión política y revisar qué puntos podemos ponernos de acuerdo y qué puntos, y nuevamente presentarlo a la ponencia, ¿sí? Ese es el escenario que podremos estar enfrentando el día de hoy. Hemos dialogado con gobierno, pues nosotros vamos a esperar de qué se trata la proposición en su integralidad, el objetivo, fijar como algunos mínimos también, que no vayamos a caer en trampas de dilación, sino que si es dirigido al consenso, yo creo que el gobierno sí debería revisarlo, pero fijando también unos límites, porque es necesario que el país también conozca y la ciudadanía conozca si hay un apoyo o no y bajo qué condiciones el tema de la reforma pensional. Ojo, yo sí les debo a ustedes, y esto es independientemente de cualquier ideología de gobierno, etcétera, pero si nosotros bajamos el umbral para las futuras pensiones, porque también hay que dejar claro que aquí hay un régimen de transición y que hay personas que si usted tiene 900 semanas si es hombre y 750 semanas si es mujer, usted se va a seguir regiendo por el régimen actual de la ley 100. De ahí en adelante, pues es a los que se les aplicaría la nueva reforma. Entonces, si se baja el umbral al 1.5, realmente me preocupa y yo creo que sí haríamos un daño al país, sobre todo a los futuros pensionados, porque las pensiones estarían privatizadas. Senadora Peralta, muchas gracias y éxitos. Gracias a ustedes y gracias por estar atentos. Yo sé que en la medida en que comprendamos, acá no se trata de crear una reforma ajustada ni porque seamos gobierno, la verdad es que se trata de que sea lo mejor para esta población. 8:02 minutos, es cierto, hay 4 ponencias hoy, Paola, discutiéndose. Muy controvertida la reforma que propone el gobierno, por supuesto, por lo que acabamos de escuchar, por lo que dice la senadora de los jóvenes, porque al final lo que estaría ocurriendo por debajo de la mesa es que la plata de los ahorros de los colombianos en Colpensiones se utilizaría para dar subsidios a los adultos mayores, ¿no es verdad? Sí, y es que eso me hace acordar de un refrán que ayer o hace unos días acaba Aurelio a relucir, es árbol que nace torcido. Es que esto nació torcido. Si usted se acuerda, este es el cálculo en el que se despipurró el presidente de la República cuando en una de sus promesas de campaña dijo que le iba a dar una pensión de 500.000 pesos a 2 millones de adultos mayores. Eso finalmente por ningún lado da, y lo que vamos hoy en día es que se le va a tratar de dar ese auxilio, pero será de 223.000 pesos, según más o menos lo que está en esta ponencia para ese régimen o pilar solidario. Claro, y lo que está en juego es, momentico, pero entonces el resto de los colombianos que cotizan formalmente, que no son parte del 50% de los informales o más, pues ¿qué va a pasar con esa plata a futuro cuando efectivamente se traslade o se vaya en ese ayuda o en ese subsidio que finalmente, pues decía la senadora Peralta, ¿cómo así es que ustedes no quieren ayudar a los más pobres? Sí, pero es que para eso es que también pagamos impuestos, ¿no? Porque es a través de los impuestos donde se paga, y es que aquí está el problema de todo, y es que se quiere hacer una reforma pensional para dar unos subsidios, pero además de todo una reforma pensional que no toca lo que se debe tocar en cualquier reforma pensional en la Conchinchina y en el resto del mundo, y es edad de pensión y regímenes especiales, como por ejemplo el del ejército, como por ejemplo también el que tiene la policía e incluso la propia presidencia de la República. Entonces es todo como un gran sancocho, ahí sigue el gran sancocho nacional de Jaime Bateman, donde quieren cumplir con la promesa del presidente, que ya no puede ser los 500.000 pesos, que apenas tiene que ser la mitad, a través de una reforma pensional que no es una reforma realmente pensional, porque no van a tocar edades de jubilación, ni tampoco regímenes especiales. Y yo también la veo muy complicada, porque además tiene este efecto fiscal, que es que el propio Comité de Regla Fiscal, Ricardo, usted sabe pues que es el que mejor dicho dice, un momentico, aquí pues no podemos incumplir y eso se va a despelotar las finanzas del Estado, viene diciendo eso no se puede hacer así, que eso no se estamos le vayan dando por ese. Claro, mire, más. Paola, mire estos cálculos. Algunos análisis que se hacen desde el Congreso dicen que la reforma del gobierno haría que cerca de 380.000 personas tuvieran pensión. Es decir, en lugar de aumentar el número de colombianos que podrían jubilarse, la reforma que propone lo que hace es disminuir casi en 400.000 el número de personas que se podrían pensionar. El doctor José Ignacio López es el presidente de la Asociación de Instituciones Financieras de Colombia. Doctor López, buenos días. Buenos días, Ricardo, un gusto estar con ustedes. ¿Cuáles son las preocupaciones de ANIF en torno al proyecto de reforma pensional del gobierno? Bueno, yo los venía escuchando y hay que decirlo que
nosotros vemos con buenos ojos que el gobierno haya puesto esta discusión en el tapete, porque sabemos que el actual sistema pensional colombiano tiene serios problemas de diseño. No obstante, también nos preocupa finalmente cómo se está planteando esta reforma. Y nos preocupa de la siguiente manera, Ricardo, y a la audiencia. El gobierno está buscando retroceder en el tiempo en la suerte que está proponiendo un pilar que se llama la reforma Pilar Contributivo de Prima Media, que funciona como actualmente funciona Colpensiones. Y recordémosle a la audiencia cómo funciona actualmente Colpensiones. Colpensiones es un sistema de reparto con prestación definida. Trabajadores hacen unos giros a Colpensiones y con esos giros Colpensiones paga las jubilaciones de los actuales trabajadores. En el mundo que se creó ese sistema, en Colombia en particular, teníamos una demografía de la siguiente manera: había 11 trabajadores por cada adulto mayor, es decir, había muchos jóvenes, de tal suerte que esos giros que hacían esos trabajadores en ese momento pues eran más que suficientes para las pensiones del adulto mayor. Pero Colombia, como muchos otros países del mundo, está experimentando un cambio demográfico muy importante. Y hoy en día estamos en una proporción de 5 trabajadores por adulto mayor. Para el año 2050 vamos por 2 trabajadores por adulto mayor, y las proyecciones nos muestran que en el 2100, que parece una fecha muy lejana, pero es simplemente la fecha de las siguientes generaciones en las cuales se van a estar jubilando, ya estaríamos hablando de un solo trabajador por adulto mayor. Entonces, cuando yo escuchaba a la senadora, ella hablaba, sí, claramente pues nos encantaría que los jóvenes tuvieran mejores ingresos y tuvieran ganancias de formalidad y demás, pero el cambio demográfico es una realidad de apuño, es incontrovertible. Y en ese sentido, hacer de un pilar... Pero doctor López, sí, permítame lo interrumpo. Si se aprueba esta reforma, según los cálculos que tienen ustedes, pues los países años después se tienen que ajustar, ¿no? Lo estamos viendo con Argentina en este momento. ¿Cuál podría ser el ajuste en términos, no sé, tributarios para la generación que viene, para los niños que tienen hoy 5, 7, 10 años y a los que les va a quedar un hueco fiscal muy grande, según los cálculos inclusive del propio Ministerio de Hacienda? ¿Cómo podría ser ese ajuste para esas nuevas generaciones, para un sobrino que tenemos hoy al lado, para nuestros hijos? Víctor, gracias por la pregunta. Yo estaba tratando de explicar un segundo a la audiencia por qué se generaría ese hueco, pero en el entendido que esta reforma, con el umbral tal como está planteado, generaría un hueco muy grande. Si la hacemos así, pues estaríamos empañando el futuro de las siguientes generaciones. Si usted me pregunta cómo se ajusta, la verdad que decirlo, esos ajustes son muy dolorosos, porque entre otras, cuando esos problemas de insostenibilidad fiscal tan grandes como en Argentina, lo que termina es que las pensiones se terminan licuando a punta de inflación o hiperinflación, por ejemplo. Usted ha visto que las pensiones en Argentina en dólares vienen cayendo de una manera dramática, y por ejemplo en países como en Venezuela hoy las pensiones pues realmente son nominales, porque ya realmente no alcanzan ni a cubrir la pobreza. Entonces lo que tenemos que ahora es evitar pensar esos escenarios complejos, y es con una discusión muy seria pensar qué país le vamos a heredar a nuestros hijos, qué país le vamos a heredar a la siguiente generación. Y ahí llamamos con atención desde nuestros cálculos que pues para hacer el sistema más sostenible, para hacerlo incluso más equitativo, pues ese umbral de los 3 salarios mínimos realmente es muy complicado. Y yo invito a la senadora a que revise también sus cálculos de los subsidios, porque incluso con ese umbral de 3 salarios mínimos, trabajadores de altos ingresos estarían recibiendo subsidios más altos que incluso los adultos pobres o vulnerables. Entonces, no solo por un tema de equidad, sino por un tema de sostenibilidad, es indeseable ese umbral tan alto, y nosotros, como otros centros de pensamiento, sí, se ha unido a llamar, si vamos a hacer una reforma con pilares, como la ha propuesto el gobierno, deberíamos fijar un salario mínimo como ese pilar
de reparto y dejar que el resto sea un sistema de ahorro que es sostenible en el tiempo. Claro, doctor López, justamente ese pilar ha sido lo más polémico de esta reforma que apenas está comenzando a caminar en el Congreso de la República. ¿Por qué debería ser solo un salario mínimo? ¿Cuál es el argumento técnico para tener ese como el límite de pilares para los colombianos que deben contribuir a Colpensiones? Sí, lo primero que hay que decirlo es que, repito, el sistema de reparto con una demografía donde cada vez más jóvenes es insostenible, ¿sí? Podríamos ponerlo de otra forma. Para que fuera sostenible, los trabajadores del futuro tendrían que estar cotizando 40-50% de su salario para hacerlo sostenible, ¿sí? Para pagar las jubilaciones de, por ejemplo, de esta generación. Entonces yo soy profesor y yo no quiero decirle a mis estudiantes que van a tener que trabajar y el 50% de lo que se ganen es para pagarles las jubilaciones a mi generación. Eso me parece que es una irresponsabilidad intergeneracional. Entonces, esa es la verdad de puño. Lo otro es que el sistema, tal como está parametrizado, porque pues uno podría cambiar los parámetros que gobiernan las pensiones de Colpensiones, pero tal como está parametrizado y tal como está la reforma, todavía genera unos subsidios importantes a todas las personas que estén dentro de ese pilar. Personas que se ganan un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos y cualquier cantidad de salarios mínimos, todas esas personas van a recibir subsidios con esta propuesta del gobierno. Entonces, en la medida que el pilar sea más alto, pues más subsidios hay por la forma como se parametriza las pensiones en lo que sería ese nuevo sistema digamos administrado por Colpensiones. Entonces, por dos argumentos, por un tema de sostenibilidad del sistema y por un argumento de equidad, debería haber un umbral menor. Y también hay un argumento que cuantitativamente no es tan potente, pero también debería hacernos reflexionar, y es que en la medida que, por ejemplo, haya más ahorro, como en la propuesta alternativa, donde se habla de 1,5 salarios mínimos, también los trabajadores, porque tienen más ahorro, van a tener una capacidad incluso el día de mañana de poder completar algunas de esas semanas que les faltan, y de tal suerte que incluso podríamos aumentar algo la cobertura del sistema, quizás hasta aproximadamente un punto porcentual más de cobertura. Eso depende de luego cómo hagamos el diseño, pero pues ese sería otro argumento adicional por lo cual reducir el umbral no solo es responsable fiscalmente, responsable con la generación, con la generación futura, sino también es más equitativo. El problema es que usted ya escuchó a la senadora Peralta, donde dijo textualmente, para dejar el umbral en un salario mínimo, entonces mejor no hacer ninguna reforma. Así las cosas, ¿usted qué cree entonces que deban hacer, por ejemplo, los congresistas en honor a la equidad, a promover la formalidad y pensando en el futuro de las próximas generaciones? Porque es que aquí ya no va a haber punto y medio, el gobierno no se va a transar, como nos lo acaba de decir la senadora Peralta, por nada que esté alrededor de un salario mínimo de umbral, ni 1,5 ni 2. ¿Cuál sería su recomendación o cómo se puede enmendar este entuerto dado la rigidez que hay desde el pacto histórico y desde el propio gobierno? Bueno, Pablo, es una pregunta bien interesante porque pues es más política que técnica y yo no me atrevería a necesariamente darle recomendaciones políticas al legislativo. Nuestra función es simplemente darles como argumentos. Yo sí invitaría a la senadora a que se siente y mire las cifras con detalle, mire la implicación que tiene para las próximas generaciones, se reúna con los jóvenes, se reúna con los técnicos, tenga unas charlas, porque yo creo que de aquí podríamos tener un avance en el sistema pensional. Estos temas pensionales son complejos, hay que decirlo, la mayoría de los ciudadanos les cuesta entender las intríngulis y las complejidades del sistema. Yo creo que es una oportunidad para avanzar, ir corrigiendo. No lo corrige todo esta reforma, no es la reforma ideal, pero podría ser un avance. Entonces yo creo que aquí puede haber algún tipo de acuerdo. El mismo presidente ha hablado en varias ocasiones de acuerdos nacionales y qué bueno encontrar algunos puntos de consenso y hacer una reforma que corrija varios de los errores, que mitigue ese problema de pobreza en la población de adultos mayores y que al mismo tiempo pues nos permita ir corrigiendo ese tema de los subsidios regresivos que pues realmente deshace buena parte de lo que queremos con la política pública.
es José Ignacio López de ANIF, hablando del proyecto de reforma pensional del gobierno del presidente Petro que está en discusión en el Congreso de Colombia. Ahora, hay otras ponencias de archivo, ponencias alternativas. Hemos intentado hablar con la senadora Norma Hurtado de la U y por ahora se ha excusado, dice que considera que es prudente guardar silencio político. 8:15, doctor López, gracias. Muchas gracias, feliz día. 8:15 minutos. Luis Ernesto, Ricardo, ¿apoya? ¿Usted está de acuerdo con este proyecto del gobierno? Ricardo, este es quizá el proyecto más importante que presentó el gobierno y hasta el mismo doctor López reconoce que lo que tenemos es un desastre. Es que lo que le tenemos, le voy a dar solo 2 cifras, Ricardo, para que entendamos lo que tenemos. En Colombia hay alrededor de 6,7 millones de adultos mayores y solo 1,6 tienen pensión o algún esquema de protección o tienen pensión. Entonces tenemos 5 millones de adultos mayores o en indigencia o sin un esquema de protección a la vejez. Y tenemos a la misma vez pensionados, que por ejemplo un pensionado que hoy en Colpensiones reciba 16 millones de pesos de pensión, estaría siendo subsidiado por el Estado mensualmente 9 millones de pesos por alrededor de 20, 25 años. Es decir, a una sola persona le está subsidiando el Estado el bolsillo de todos los colombianos 2.700 millones de pesos a una sola persona, y a cambio de eso tenemos millones de adultos mayores desprotegidos. En eso no hay discusión, Luis Ernesto. Y eso lo corrige la reforma pensional. La discusión surge en torno a 2 cosas que a mí me preocupan. Uno, que según los cálculos, en lugar de aumentar la gente que se pensiona, este proyecto disminuye casi en 400.000 pesos. Pero es que no es cierto. Disminuye, y es que ahí está entonces aumenta el número de adultos mayores protegidos. Es que lo dijo la senadora Peralta, esto no se trata únicamente del componente pensional, sino del componente de protección a la vejez. Y por eso ese régimen subsidiario. Pero eso no es una pensión, Luis Ernesto. Eso es un subsidio. Es que no es una pensión. Yo no estoy diciendo que sea una pensión, es una protección a la vejez. Es un subsidio. Como lo es una protección a la vejez. Como Colombia Mayor. Es un subsidio. No, pero va mucho más allá que Colombia Mayor. Va mucho más allá que Colombia Mayor, que hoy cobija alrededor de 1.800.000. Es un subsidio. No, es más extendido lo de Colombia Mayor. Pero Ricardo, todo el sistema pensional de prima media es un subsidio. Te estoy diciendo que estamos subsidiando a una persona que gana 16 millones de pesos, lo subsidiamos en 2.700. ¿Cuál es el problema con que subsidiemos a un viejito que gane por debajo del salario mínimo, que reciba un ingreso para que no tenga que pasar hambre? Y ustedes preguntaban, pues, Ricardo, así está muy bien. Ricardo, ustedes preguntabas tú. De decirle, pero, no, Víctor, pues, todos estamos de acuerdo en que hay que subsidiarlos. Pero con la plata del ahorro de las pensiones. Yo les respondo, porque si no, ¿de dónde? Es que es sencillo, Ricardo. Ustedes preguntaban lo mismo. Sí, maravilloso que protejamos a los adultos mayores. Y entonces, ¿por qué no de otra plata? Porque es que no hay de otra plata. Porque es que el Estado hoy pero entonces saquemos la plata que está hoy en todos los fondos para hacer todas las cosas. No, ese ahorro no hay de otra plata. Si no hacemos el esquema, liberemos el stock y demos subsidios. No. Y luego estamos dando subsidios, Ricardo, por lo que tú pagas. Y luego veremos qué hacemos con la pensión cuando llegue la hora de pensionar a la gente y no esté la plata ahí guardada. Ricardo, la plata de ninguno de los afiliados de Colpensiones está ahí esperando a que se jubile. Estamos hablando de que eso ya existe desde la ley 100, esto no es nada nuevo. Si tú hoy eres cotizante a Colpensiones, tu plata no está ahí guardando, esperando a que tú seas viejito. Pero si esa mañana, plata ya la cogió el Estado, Ernesto, y pagó el subsidio de una megapensión. Si mañana me pensiono, yo tengo la certeza de que me responden por la plata. Y en 20 años también, porque Colpensiones y el Estado va a seguir cumpliendo. El hueco es de 132 billones de pesos. Y el sistema no sería sostenible a partir de 2069. Lo que hay de fondo, no está garantizado, Luis Ernesto, eso no es cierto. Lo que hay de fondo en torno a todo este terrorismo que están haciendo organizaciones financieras y los fondos de pensión es que si ellos están de acuerdo con la reforma, lo dijo aquí el doctor López, lo que no les gusta es que arranquen 3 salarios mínimos el pilar digamos público, y a partir de 3 salarios mínimos llegue el negocio de ellos. Ellos quieren bajarlo a un salario mínimo. ¿Por qué? Porque si se quedan 3 salarios mínimos, de facto se acaba el negocio. Ellos se convierten en fondos de pensiones privados boutique, porque sería un mundo muy pequeño, un universo muy pequeño. Pero Luis Ernesto, ¿a usted le parece terrorismo financiero pensar en que yo tengo un ahorro individual en mi administradora de fondos de pensiones y se me vayan a llevar la plata para entregar subsidios? Víctor, hacer unos escenarios de 2080 del año, no es cierto, hacer escenarios de la década del 2070, hacer escenarios del 2070, por mi ahorro de hoy. Crear terrorismo financiero, crear terrorismo, porque en el 2070, mire,
como decía Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos. Lo que tenemos que hacer es una reforma pensional para que los viejitos de hoy no se estén muriendo de hambre en las calles. Tenemos que hacer una reforma pensional para que los megapensionados dejen de ser subsidiados sin necesitarlo. Tenemos que hacer una reforma pensional para que entre todos pongamos un poquito para que los que más necesitan tengan una salida digna. Y el punto de partida, y con esto termino, el punto de partida va a ser pues que de pronto no sean los 3 salarios mínimos que quiera el gobierno, ni el 1 salario mínimo que piden los fondos de privados para preservar su negocio, sino que queden en 2, pero que avancen. Lo peor que podría pasar es que sigamos con lo que tenemos hoy. Aurelio. Ricardo, este es un tema bien complejo, como dijo el doctor López y como decimos todos, con 1000 aristas, y por lo tanto hay que hacer 2 cosas. Primero, discutirlo con tranquilidad. Y segundo, estudiar la reforma. Mire, yo me estudié la reforma, Ricardo. Yo me leí la exposición de motivos y todo el articulado. Y creo que hay una cantidad de imprecisiones andando. A mí no me gusta la reforma, yo la rechazo. La rechazo de entrada por una cosa. Cuando usted coge a la población y me la divide en 4 grupos, ya va mal. Porque lo que hace es coger cada grupo y defiéndase como pueda. En los sistemas mundiales, desde que se los inventó Bismarck a finales del siglo XIX de jubilación, hacen una bolsa común para todo el mundo. Y no es cierto lo que dice el doctor López de que los sistemas de reparto en el mundo se estén quebrando. Lo que pasa es que cada vez requieren más recursos del Estado. Dato para que todo el mundo apunte, incluido todos nosotros. Los países de la OCDE gastan en promedio 8% del PIB al año en pensiones, porque tienen este sistema donde la bolsa común ayuda y además el Estado mete plata. No es cierto lo que dice el Comité de Regla Fiscal. Yo invito a que miren la reforma. La plata se acaba en el 2070, pero el Comité de Regla Fiscal dice, el Comité de Regla Fiscal dice para el 2100. Mire, Ricardo, hay un ahorro de recursos del Estado. El ahorro de recursos del Estado, ¿en qué consiste? Que hoy el gobierno colombiano, el Estado colombiano, la Hacienda Nacional, le pasa a Colpensiones de 15 a 17 billones de pesos al año para subsidiar las pensiones de los que estamos hoy pensionados en Colpensiones. ¿Qué es lo que va a hacer la reforma? La reforma lo que va a hacer es limitar hasta 3 salarios mínimos. Bueno, y quieren que de a 2 o de a 1 a quienes cotizan en Colpensiones. Y esa plata que el Estado colombiano mandaba a Colpensiones ya no va a ir a Colpensiones. Y tampoco es cierto, como dice Víctor, y usted sabe todo el aprecio que le tengo a Víctor, pero hay que leer la reforma en una parte. Cuando lo trasladan del fondo privado a Colpensiones, la plata del bono pensional, del ahorro que tiene ese trasladado, no se va para Colpensiones. Los fondos privados se quedan con esa. Ricardo, y las nuevas cotizaciones, Aurelio. Nuevas cotizaciones. Víctor, perdón. Es que la pensión del futuro es la cotización de hoy. Esa plata sí se va para el fondo público. Disculpe, Víctor, déjeme terminar. No, pero la plata hoy, los 300 y pico de billones que tienen los fondos privados de pensiones no se van para Colpensiones, se quedan con ellos. Y solamente cuando Víctor Grosso se jubile o Ricardo Ospina, dentro de 20 años, como dijo Ricardo, ahí trasladan. Los fondos de pensiones van a trabajar con esa plata en 19 por años. Mucho tiempo. En 19, Ricardo, en mucho tiempo. Tanto es así, yo le pongo la frase del doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en una entrevista en El Tiempo. La reforma tiene cosas buenas y otras no tan buenas. ¿Cuál es la pelea del umbral? La pelea del umbral es que quieren que los que tengan 3 salarios mínimos no sean todos los trasladados para Colpensiones, sino que sean los de 2 o de a 1. 8.24. Y la verdad es que eso no garantiza. Y una última cosa con respecto a Paola. La reforma sí sube la edad, sí la sube. ¿Por qué? Porque esos viejitos de los que habla tanto, perdón Camila, ya voy a terminar. Esos viejitos de los que habla tanto Luis Ernesto, a esos viejitos les van a subir la edad. Ya no se van a recibir su apoyo a los 57 o a los 62, sino a los 65 años. Para usted recibir la renta vitalicia del semicontributivo y para recibir el apoyo solidario, esa línea de extrema de pobreza, necesita tener 65 años. Sube la línea de pobreza. Y ni hablemos de los indígenas, que ninguno va a haber pensión, porque los indígenas viven menos de 65 años. Es bueno recordarle eso a la doctora Peralta. María Consuelo. A mí me preocupan varias cosas. Obviamente ya hemos ahondado sobre el tema de sostenibilidad fiscal.
y vernos en el espejo de países como Argentina, creo que nos convendría a todos para ver si sí queremos ver licuadas o diluidas las pensiones a punta de inflación. 2, el tema de que no estamos cogiendo el toro por los cachos con respecto a los subsidios regresivos. O sea, se mencionan, pero finalmente avanzar después de una discusión tan grande y no solucionarlo me parece que es pañitos de agua tibia. Lo otro es que termina siendo el pilar semicontributivo, termina siendo un incentivo perverso para que la gente no cotice, porque termina recibiendo más subsidio el semicontributivo que el que cotiza en el contributivo. O sea, me parece que ese tema... ¿Sabe cuánto reciben? 223.000 pesos según la reforma en el semicontributivo. Sí, mientras que el pilar contributivo recibe, el pilar solidario recibiría 250.000 pesos mensuales. Exacto. Entonces ¿Sale mejor no cotizar? Sale mejor no cotizar. Se vuelve un incentivo perverso. 8.25. Bueno, pues entonces no trabaje, porque es que es obligación de cotizar, ¿no? Usted no escoge si cotiza o no escoge o no cotiza. Entonces ese... Pues, pero no hay incentivo, Héctor. No hay un incentivo, pero toca trabajar. Pues la mayoría de la gente nos toca trabajar y nos toca aportar. Es una obligación. Precisamente por eso es obligación. Porque para que esto tenga algún carácter solidario, usted no puede escoger si pero lo Héctor, hace o no lo hace. Hay mucha gente independiente que no cotiza pensiones y por eso nunca se pensiona. Hace mal. Ah, pues claro que hace mal, pero no cotiza. Y por eso no se pensiona muchas veces. No solo hace mal, incumple la ley. Y pues pásele el dato a la UGPP, que creo que es como se llama esa entidad. No vamos a descubrir ahora que hay gente que hace eso, pues. Hay gente que trabaja muchos años y no cotiza. Y parte de lo que tienen que hacer, y después se arrepiente. Yo conozco muchos cercanos, además, claro, yo no lo estoy después cuando ya están llegando a edades como la mía, entonces preguntan, ¿y usted por qué sí se pensiona y yo no? Sí, de pues porque a mí me tocó cotizar obligatoriamente. Entre otras cosas, no me pensioné, ya me pensioné, no me pensioné tan bien, porque en algunos momentos hice eso que usted dice. Yo, como he sido trabajador independiente la mayor parte de mi vida, en algunos momentos no coticé porque no era obligación cotizar en ese momento, o por lo menos acreditar que uno cotizaba. Después tocó, cada vez que uno presentaba una cuenta de cobro, tenía que acreditar que estaba aportando, y agradezco mucho al que hubiera hecho esa reforma, porque si no, no me hubiera pensionado. Entonces, lo primero es que hay que decirle a la gente que aporte, y que aporte con gusto. Lo segundo es que lo que se está discutiendo, cualquiera sea el resultado, 3, 2, 1 de umbral, va a ser mucho mejor que lo que tenemos hoy. Mucho mejor que lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy tiene dos cosas que son inaceptables. Lo primero es que hay unas personas que tenemos un ingreso relativamente alto, que nos beneficiamos indebidamente de unos subsidios estatales por el diseño del sistema. Y lo segundo es que hay un montón de otras personas que están en situación de pobreza y a las cuales el Estado no las protege en su situación de vejez. Esas dos cosas se van a mejorar, cualquiera que sea la fórmula a la que se llegue con la reforma pensional en la que estemos. Una puede ser mejor, una tiene unos efectos negativos y otra unos positivos, alguna afecta el mercado de valores, lo que fuera, pero cualquier cosa que aprobemos es mejor que lo que tenemos. En eso quedemos absolutamente claros. Y tercero, y con esto termino, Ricardo, realmente creo, y eso habrá que reconocérselo en una discusión leal en el debate público al gobierno, que este gobierno ha promovido dos cosas en términos de disciplina fiscal que los gobiernos anteriores sabían que tenían que resolver y nunca se atrevieron a intentar hacerlo: el subsidio a la gasolina y el subsidio a las pensiones altas. 8:29 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue. Esta mañana el Papa Francisco ha tenido su habitual audiencia de los miércoles. Allí ha pedido que no se olvide de los pueblos que sufren de la guerra, se ha referido a Ucrania, Palestina, Israel y entre otros, pero no ha podido hacer la catequesis. De hecho, ha pedido
que alguien la hiciera por él porque él se encontraba todavía, así se lo ha dicho a quienes allí se encontraba todavía afectado por la gripe. Hace unos minutos la agencia de noticias italiana ANSA ha señalado que el Papa inmediatamente después de esa audiencia general se fue hacia el Policlínico Gemelli. Ese es el centro sanitario donde habitualmente son atendidos los papas. Ya había acudido recientemente en otra ocasión para someterse a una tomografía computerizada cuando sufrió una bronquitis. Al parecer esta mañana se trata de una revisión, lo que ha tenido el Papa allí en ese hospital, y de hecho ya está de vuelta en el Vaticano. Así que ha sido solamente una visita, pero sí llama la atención que se haya producido de manera discreta. No ha habido una comunicación oficial sobre ese traslado y de hecho la agencia ANSA así lo destaca, que se habría producido una comunicación, un traslado de forma reservada a bordo, dice la propia agencia, de un Fiat 500 blanco, que es el que usa habitualmente el Papa en sus desplazamientos. La inseguridad alimentaria en Colombia se redujo del 30% en 2022 a 25% en 2023, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Ese 5% de reducción representa 2.5 millones de personas que salieron o superaron la inseguridad alimentaria. Pero ojo que aunque la cifra es de reducción, todavía hay 13 millones de personas que no tienen la comida necesaria ni en calidad ni en cantidad. De esas, por lo menos 1.6 millones están en inseguridad alimentaria severa. Este informe destaca que la mitad de los hogares en Colombia, el 51%, sigue en una situación de alimentación marginal. El 43% de los hogares de esta encuesta del Programa Mundial de Alimentos de la ONU dice que tuvo problemas para acceder a los alimentos en los últimos 6 meses, ya sea por falta de dinero o porque aumentaron los costos de los productos, que es un tema del que también usted, cuando va a hacer mercado, puede haberle dicho a su familia que todo está más caro. Por fortuna no hubo daños, a pesar de que más de uno, especialmente en edificios altos, sintieron fuerte el temblor esta madrugada en Bello, donde fue el epicentro. Hubo momentos de pánico en los habitantes, que se despertó más de uno, y según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico fue a las 2:05 de la madrugada, con magnitud 4.0, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros en esa zona norte del Valle de Aburrá. En videos que circulan por redes sociales, especialmente de cámaras de seguridad, se observó cómo fue el sismo. A pesar de la circulación, Ricardo, de videos donde se observaba también grietas en el edificio Nogales en Medellín, esto en la carrera 82, y fue evacuado en ese momento. Los bomberos llegaron al sitio, verificaron que no había riesgo y la comunidad retornó 30 minutos después a sus viviendas. A esta hora, sin embargo, hay un equipo técnico del DAGRED que sigue pendiente de cualquier reporte, al igual el DAGRAN en el resto de 124 municipios de Antioquia, donde hasta el momento no hay reporte ni de heridos ni de daños. 8 de la mañana, 33 minutos. Una multinacional francesa finalizó en Colombia la construcción de 2 nuevos proyectos de energía solar. Unos están muy enredados, pero hay otros que se están desarrollando y se están culminando. La multinacional francesa Green Yellow, que arribó a Colombia en el año 2012, recuerdo, anunció la culminación de 2 nuevos proyectos de energía solar en el departamento del Meta. Se trata de la planta solar La Mena, ubicada en San Carlos de Guaroa, que cuentan con 21.000 paneles solares en una extensión de 19 hectáreas y que se estima generará anualmente 22.000 megavatios hora, suficiente para abastecer más o menos a 14.000 familias. El otro proyecto corresponde a Dinamarca. Este parque solar, desarrollado en San Juan de Arama, cuenta con 22.000 módulos y una capacidad anual de generación de 24.000 megavatios, que podría contribuir al suministro eléctrico equivalente al consumo de 21.000 familias. Dice Green Yellow que su apuesta es seguir creciendo en capacidad instalada de generación de energía limpia en Colombia, tanto en proyectos de autogeneración distribuida a pequeña escala como en proyectos centralizados a mediana y gran escala. El crecimiento de Green Yellow en solo 2 años pasó de menos de 10 megavatios instalados a más de 120 megavatios, que lograría al cierre de este 2024 gracias a la inyección de capitales. Por ejemplo, el año pasado cerró con inversiones por más de 270.000 millones de pesos.
$835.21 billones de pesos, los ingresos consolidados del Grupo Éxito el año pasado, casi 9% más que el año inmediatamente anterior, sin tener en cuenta los efectos de tasa de cambio y de los cuales 3/4 partes vienen de sus operaciones en Colombia. Crema y nata del negocio del Grupo Éxito, representando el 75% de las ventas de la compañía, mientras que sus operaciones en Uruguay y en Argentina dan cuenta del otro 25% de sus ingresos. En cualquier caso, muy buenos resultados, impulsados por el crecimiento de nuevos formatos, principalmente Éxito Wow, Carulla Fresh Market y Surti Mayorista, así como también por la evolución del negocio inmobiliario. Estás escuchando Blue Radio. Sigue la novela de los pasaportes en la Cancillería. Como si fuera poco, ahora el canciller encargado Luis Gilberto Murillo da una versión completamente distinta a la del exsecretario general José Antonio Salazar. Dijo Murillo que la licitación sigue suspendida, que Salazar no tenía la competencia para entregarle el contrato a Thomas Gregan Sons para la expedición de pasaportes por cerca de 600.000 millones de pesos y que adicionalmente ese dinero no está disponible en la actualidad. Es una situación muy enredada la que hoy manejan desde la Cancillería sobre el futuro de la expedición de pasaportes. Por ahora, Thomas Gregan Sons se niega a retirar la demanda contra el Estado por más de 110.000 millones de pesos. Solamente lo haría, según dicen sus apoderados, en caso de que efectivamente se perfeccione y se firme el contrato, algo que no pareciera probable durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. El viernes, finalmente, serán las honras fúnebres de Alexei Navalny, quien murió en extrañas circunstancias, detenido en un penal muy cerca de Siberia. Muy bien. 8:37, Juan Camilo. Seguimos hablando de la elección de fiscal. A propósito, Felipe, ¿usted cómo ve lo que está pasando hoy? Estamos a una semana, se pasa muy rápido todo el camino. En una semana de nuevo está reunida la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligiendo fiscal. No he tenido un termómetro tan claro sobre si los famosos mensajes en Twitter de Gregorio Oviedo, el esposo de Amelia Pérez, terminaron o no afectando su candidatura. Sí supimos que ella estuvo el viernes, después de que se revelaron esos mensajes, hablando con varios magistrados de la Corte Suprema, desmarcándose de esos mensajes. No sé si eso termina afectándole la elección. No me atrevo a especular sobre qué podría hacer la Corte Suprema de Justicia, porque podría volver a votar y volver a no tener la mayoría necesaria, ¿no? Entonces no me atrevo a especular para dónde va la elección de la próxima fiscal general de la Nación. No, es cierto, Felipe, la Corte está muy confundida y son 23 personas, así que cada persona es un mundo, no es tan fácil saber lo que vaya a ocurrir en una semana. Lo que sí es cierto es que en Estados Unidos hay varias voces que han generado polémica, porque le han pedido a la Corte que elija pronto fiscal general. La CIDH terminó incursionando en un asunto que es, en opinión de muchos, un asunto interno de Colombia. Y ahora lo que tenemos, don Juan Camilo Merlano, es quién estuvo detrás de ese pronunciamiento, quién promovió, quién impulsó a la CIDH para enviar ese comunicado pidiéndole a la Corte que eligiera prontamente fiscal general. Y que sigue pidiendo, Ricardo, que elija pronto la Corte Suprema de Justicia nuevo fiscal general. Primero recordemos que ese comunicado, fechado el 13 de febrero de este año, se producía en momentos en los que había presiones ante la Corte Suprema por parte de simpatizantes del presidente Gustavo Petro y, si se quiere, por parte de funcionarios del mismo gobierno hacia el alto tribunal para que eligiera a la nueva fiscal general de una terna presentada por el mandatario. Una elección que aún no se ha producido en su momento. La Comisión Interamericana alentó a la Corte para cumplir con su deber constitucional y elegir fiscal, argumentando que lo que había era una falta de acuerdo político y que la entidad quedaría bajo un mandato interino, en este caso de la vicefiscal Mancera. Pues José Luis Caballero, comisionado
quien es relator para Colombia de la CIDH, fue el principal responsable de ese comunicado y de los términos allí utilizados, que para él en ningún caso significan presiones a la Corte. El tema es que haya expeditez y que se cumpla sin trabas lo que la propia normativa colombiana establece. Es lo que está instando la Comisión Interamericana. Esto tiene que ver con su mandato y tiene que ver con la preocupación que tiene la Comisión de que los procesos y los órganos estén debidamente integrados. Claro. No es una presión de tipo político, es una instancia, un instar, un procurar que haya cumplimiento de los mandatos. No es una presión de tipo político, dice el comisionado Caballero, pero de ese pronunciamiento de la CIDH también llama la atención el lenguaje, porque hace referencia, por ejemplo, a manifestaciones pacíficas y a que los magistrados no se habían visto presionados por los simpatizantes del presidente Petro, quienes, recordemos, bloquearon las salidas del Palacio de Justicia. Pues le preguntamos sobre eso, escuchemos la pregunta y la respuesta un tanto evasiva. Claro, comisionado, pero preocupa un poco también que el lenguaje del comunicado parece ponerse del lado de la tesis del gobierno de que no hubo presión hacia los magistrados de la Corte Suprema, cuando ellos mismos salieron ante los medios de comunicación en diversas ruedas de prensa a decir que no tenían libertad de movilidad y que sí sintieron presión en el proceso. No, lo que está, la comisión está, digamos, está situada en un plano diferente de la actuación de los operadores jurídicos internos. Lo que estamos observando es justamente lo que hace falta ahora en el proceso de completar a las personas que van a integrar los órganos, en este caso, a la persona titular de la Fiscalía General del Estado. También le preguntamos sobre la motivación y lo inusual de este comunicado que emitieron. No se había visto en ocasiones anteriores, con retrasos que ya se habían presentado en la Corte Suprema para escoger fiscal general, no se habían visto comunicados de este tipo por parte de la CIDH pidiendo celeridad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque lo que hace la Comisión Interamericana es ir tomando conciencia sobre su propio mandato a través de los años. Hemos instado a Colombia, hemos instado a Bolivia, hemos instado a Honduras, en el mismo sentido. Entonces hay que ver la ruta de la institucionalidad que la Comisión ha ido construyendo. No se trata de que antes no se hizo, ahora sí, sino en realidad cómo la Comisión va advirtiendo los nuevos derroteros que implica la protección de los derechos humanos en los estados. Eso. Bueno, y en el caso de Colombia, ese nuevo derrotero que implica la protección de derechos humanos en Colombia es pedirle celeridad a la Corte Suprema de Justicia para que escoja nueva fiscal general de la Nación. La CIDH, para destacar, estará en Colombia, una visita en terreno entre el 15 al 19 de abril, verificando la situación de derechos humanos. Particularmente estarán realizando una visita en el departamento del Cauca. Ricardo. Juan Camilo, José Luis Caballero es postulado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la CIDH. Sí. Sí, él es mexicano, es relator para Colombia. Aparecieron las llaves. Total. 8:43. La política siempre incluso gravitando en estas decisiones y en estas actuaciones. En Venezuela, hablando de política, se conoció la más reciente encuesta y, como habían dicho las anteriores, señala que María Corina Machado barrería, destruiría, acabaría, póngale el verbo que quiera, a Nicolás Maduro en una elección presidencial mano a mano. 65% de los votos para María Corina. Por eso no la quieren habilitar. Y por eso no va a pasar. Desde el Tribunal Supremo de Justicia. Por eso no va a pasar, Ricardo. Don Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mire, la encuesta es de Datincorp, de las más conocidas acá en Venezuela, y allí se revela que un escenario polarizado de solamente dos candidatos, uno por el chavismo y otro por la oposición, María Corina Machado obtendría eso que tú dices, 65%, mientras que el presidente Nicolás Maduro, que busca su tercer mandato, obtendría 15%. Si el escenario es de varios candidatos, allí la líder opositora bajaría a 55% de apoyo frente a 14% de Nicolás Maduro, y el resto se repartiría entre los demás aspirantes. Incluso, Ricardo, si hubiese un candidato único opositor, cualquiera que sea, el 53% votaría por él o por ella. Un sondeo que fue realizado entre el 15 y el 25 de febrero, es decir, muy recientemente. Pero además hay otros datos interesantes, como el referido a la inhabilitación, que sigue siendo una realidad para María Corina Machado. Pues allí 70% de los consultados le aconseja a ella que apoye a otro candidato de la unidad opositora que esté habilitado, una posibilidad que obviamente crece a medida que transcurre ese tiempo, es decir, que le levante la mano a otro político opositor.
opositor. Adicionalmente, hay otras preguntas como por ejemplo cómo se evalúa la gestión del actual gobierno y 80% la evalúa negativamente. Asimismo, 56% de los consultados apoyaría un acuerdo entre el gobierno, oposición y actores internacionales. Sobre las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, 66% dijo que estas medidas no han sido útiles y 59% cree que son mejor eliminarlas. En cuanto a temas sociales, 43% de los entrevistados cree que la economía, es decir, la inflación, los bajos salarios y el desempleo, que lo hemos hablado aquí constantemente, son el mayor problema y que requieren mayor atención. Luego 24% temas de salud y solamente 5% el tema político, es decir, hay un cansancio más que evidente hacia la política en general. Y en cuanto a la migración, increíblemente, Ricardo, aún casi 20% de los que están aquí en Venezuela tienen planes de salir del país en los próximos 12 meses. Pero te repito, la revelación más importante de esta encuesta es que en cualquier escenario electoral, sea María Corina Machado la candidata o alguien que ella designe o incluso que haya un aspirante unitario, cualquiera que fuese ese escenario, en todos ellos el chavismo perdería frente a la oposición una elección que, recordemos, aún no tiene fecha. Ricardo. 8:45 minutos. María Consuelo, murió en las últimas horas don Roberto Inestrosa, ex viceministro, creador de la Facultad de Finanzas de la Universidad Externado de Colombia. Internacionales, sí, fue mi decano. Concejal de Bogotá, viceministro un académico de Justicia, muy destacado, procurador delegado para la función pública, presidente del Consejo de Bogotá, claro. Y una persona muy visionaria y muy buen amigo. Hijo de don Fernando Inestrosa, ¿no es verdad? Así es, hijo de don Fernando Inestrosa. Del hombre que hizo grande a la Universidad Externado de Colombia, Héctor, un hombre muy destacado en la academia, un hombre, además, yo no lo recordaba ayer mirando un poco para hacer el obituario, viceministro de Justicia. Fue viceministro de Justicia en el gobierno del presidente Gaviria, si no recuerdo mal, cuando era ministro de Justicia Andrés González Díaz. Correcto. Pero realmente el gran aporte del doctor Roberto Inestrosa, y hay que subrayarlo mucho porque fue un gran aporte, fue la creación de la fundación, de la facultad, de Gobierno, Finanzas y Asuntos Públicos, no sé bien, y Relaciones Internacionales, como no recuerdo bien cómo se llama, el FIGRI le decimos en el externado. Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Y ese realmente, déjeme decirlo con todas las líneas, Ricardo, el experimento académico más exitoso de las últimas décadas en Colombia. No ha habido ninguno otro, siquiera parecido. Aquí tenemos dos resultados muy concretos del tipo de profesionales que produce esa facultad. Pues María Consuelo, por supuesto, que es una de las profesionales más destacadas de esa facultad, y Juan Camilo Merrano. Realmente hace unos profesionales integrales en estos asuntos de gobierno, finanzas y relaciones internacionales, que fue una mezcla que para entonces no existía. Para entonces es hace 37 años, creo que se fundó esa facultad. Hace 37 años en ninguna parte del país ni de América Latina se había creado una facultad con un currículum como ese. Realmente ese fue el gran aporte de Roberto en su vida académica, y tenemos que agradecérselo mucho porque en Colombia ha habido muy destacados profesionales. Yo podría hacerle una larguísima lista de profesionales muy destacados que son egresados de esa facultad, y es una facultad joven, porque mire usted que pues para una universidad 37 años no es tanto. La facultad de Derecho de esa misma universidad pues es una facultad que tiene 140 años, claro, prácticamente. Claro. Entonces 37 años para lo que ha logrado esa facultad. Aquí tenemos y a el una de sus número de profesionales destacados. Aquí está claro. Consuelo. Pero Claudia López también, por ejemplo. Claudia López, María Claudia López Oscar empieza Sánchez. Estudiando en la Universidad Distrital, si no recuerdo mal, Héctor, y la convence para que termine estudiando finanzas, gobierno y relaciones internacionales en el externado. Claro, pero en la constituyente, en la efervescencia política. Hay decenas realmente de personas que han pasado por esa facultad. Barrios. Pues Emil, Margarita Henao, que es la presidenta de David Plata, por ejemplo. Así que yo creo que
ese, en el caso de Roberto, sí es realmente un resultado concreto. O sea, uno puede quedarse alabando una personalidad y tal, pero esa escuela es extraordinaria. Saludo a la familia otras Inestrosa. Universidades en ese momento entienden, digamos, que no se trata de ciencia política, sino de escuelas mucho más integrales de gobierno, que incorporen los temas de finanzas, obviamente relaciones internacionales, y ahí, como lo dice Héctor, pues Roberto fue pionero y de verdad se nos fue un gran señor. Él venía ya en los últimos tiempos con varios quebrantos de salud. Esta última temporada estaba vivía en Cartagena, viviendo ¿verdad? en Cartagena. Sí, en Tenía Cartagena. una galería de arte en una de las plazas emblemáticas del centro de la ciudad, con su compañera de vida y de luchas, Úrsula, y realmente pues muy poco lo vimos en este último tiempo justamente por esa situación de salud, pero un hombre que creo que sembró en muchas personas. Ayer se le veía a varias personalidades del país desde todos los extremos políticos haciéndole un reconocimiento, desde Vargas Lleras, la exalcaldesa Claudia López, en fin, varios. Fue concejal de Cambio Radical en distintos Bogotá. espectros, reconociendo su valor, no solo en la academia, sino también en la vida pública de este país. Sí, a sus Claro, hijos, pero es que hay Sofía otro- y Roberto, todas nuestras El abrazo y el condolencias. saludo, Héctor. Hay otro aporte, digamos, que hizo a esto que estábamos hablando de su experimento académico, que es las alianzas con universidades del más alto nivel del mundo, que también en eso fue bastante pionera esa facultad, y todo por iniciativa de Roberto. La especialización, maestría, no sé bien cuál es el título que se da, pero María Consuelo, que además obtuvo ese título, lo debe saber, que se hizo con la Universidad de Columbia desde hace 35 años. El externado en su facultad de gobierno tiene una alianza con la Universidad de Columbia y expide títulos conjuntos. Y eso, pues hoy lo hacen muchas otras universidades, pues porque además los medios tecnológicos facilitan ese tipo de alianzas, pero lo que ocurría hace 35 años, pues era realmente innovador y de muy alta calidad académica. Inclusive los Ricardo. profesores de la escuela de gobierno de Colombia venían a dictar clases Imagínense, aquí. Juan Camilo. Sí. Y fue Sí. realmente visionario, Roberto, en el planteamiento de la facultad, con esa mirada integral e interdisciplinaria, pero además cuidó mucho a los exalumnos de la facultad acompañando académicamente. Merlano es toda la- exalumno Sí. de Figri. Sí, claro, a mí el exdecano Roberto Inestrosa, en paz descanse y solidaridad con su familia, me dictó algunas clases porque él daba cátedras de vez en cuando, por ejemplo, en contratación pública. Nos enseñaba entonces sobre la ley 80 de contratación pública. Quiero hacer una anotación, bueno, reconocerle a Héctor, gracias por los comentarios, respeto mutuo, y también gracias por hacerle ese reconocimiento a FIGRE, a la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, que, como dice María Consuelo, fue un visionario el doctor Roberto Inestrosa, y también algo muy valioso son más bien los profesores que dictan en esta facultad. A mí me dieron clase desde Camilo Echandía, quien es uno de los conocedores más grandes del conflicto armado en Colombia, hasta Hassan Nazar. Entonces uno puede ahí como trazar una línea de que en el externado, fiel a esos principios de abrir las opiniones y de permitirle al estudiante tener distintas perspectivas, es muy valioso, y para mí es una gran escuela, es una gran escuela. 8:52. ¿Aurelio le dictó clase a Roberto Inestrosa? No, fui profesor en la facultad de Figri, fui profesor de desarrollo rural. No me asuste. Le di clase, Merlano sí fue por allá unas 2 o 3, pero creo que vio al profesor muy cuchilla y se retiró. Ah, sí, no Pero- me diga. Sí, pero no. No, mentira. cuchilla no. Merlano fue de asistente y se retiró, retiró la materia, ¿o qué? Salió asustado. No, es que esa se me cruzaba, esa creo que se me cruzaba con Medio Oriente de Marcos Pekel, y por eso no la cambié. Pero bueno, pero Ricardo, sí, yo fui profesor por deferencia de Roberto Inestrosa varios años en la facultad de Figri, del externado, profesor de desarrollo rural. Hicimos buenas cosas, hicimos buenos programas. Posteriormente creo que esa materia salió un poco del pensum electivo y entonces hasta ahí llegó. Pero creo que vale la pena reconocer el esfuerzo Un académico homenaje, claro. que hizo que sí. Roberto en esa iniciativa. 8:53, Álvaro. Ricardo, pues ya han hecho la versión completa de Roberto Inestrosa, sobre todo la parte académica, que es tal vez la más interesante de él. Yo me limito a hacer el testimonio del amigo, porque le tenía mucha estimación, un hombre cálido, de muy buen humor, buen conversador, elegante, un gran tipo.
Un gran tipo, 8:54 minutos. Saludo a la familia Inestrosa luego de la muerte de Roberto, a quien recordamos en Mañanas Blue. Ya regresamos. Estás escuchando Blue Radio. Salvatore Mancuso, que regresó a Colombia luego de 16 años de permanecer en Estados Unidos, volvió a Colombia convertido en gestor de paz. Está acompañado de 5 filtros de seguridad con 64 guardias capacitados por Estados Unidos. Se puso a disposición del presidente Petro. Dijo, vengo a honrar mi palabra con el presidente Mancuso. Además de ello, señaló que va a cumplir con su compromiso de verdad para las víctimas y que va a trabajar a favor de procesos de paz con el Clan del Golfo y con las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En Colombia, Mancuso, y aquí está la discusión, está sometido a la justicia especial de paz y también a la jurisdicción que se creó en su momento con la desmovilización de los paramilitares. Tiene 58 medidas de aseguramiento en su contra, Mancuso. Tiene 40.000 procesos penales, 25.000 de ellos pendientes, responsable de las peores atrocidades en el conflicto y sobre quien están puestos los ojos para evitar que se convierta en un instrumento político. Tarifas de luz, tormenta perfecta por cuenta, por un lado, de la crisis financiera de varias electrificadoras, por los vacíos en la regulación y obviamente, y en primer lugar, por el fenómeno del Niño y la presión que la falta de lluvias genera en la generación hidroeléctrica, con un nivel de los embalses que hoy está sobre el 50%, cuando en diciembre estaba alrededor del 74% según XM, obligando así al plan B para generar energía de respaldo que cae a cargo principalmente de las centrales térmicas que funcionan algunas con gas, algunas con carbón, pero que resultan muchísimo más costosas que la generación que se hace con agua. Tarifas de energía que además de todo tienen una alerta de subir un 30% adicional y que estuvo a punto de causar algunas consecuencias complicadas, como el hecho de que le quitaran a Cartagena la categoría de patrimonio de la humanidad. En ese nivel estaba la situación por cuenta de Acuarela, por cuenta de la falta de rigor en muchos aspectos. Y finalmente hoy, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de la Heroica empiezan este proceso. Nos atiende hasta ahora el alcalde de Dumec Turbay. Señor alcalde, buenos días. Bueno, muy buenos días a ustedes, a todos los colombianos, y como sí lo planteas, vamos a proceder en ese proceso de demolición, vamos a cuidar esa declaratoria de patrimonio histórico que es invaluable para los intereses de la ciudad, y no esperamos que nadie nos entregara los recursos o nos animara para ello. Fue un compromiso en el proceso democrático que nos eligió, y ahora pues estamos ya cumpliéndole a Cartagena y procediendo a iniciar el desmonte piso a piso, respaldando una decisión de la inspección de policía de la zona. Y bueno, y acompañando el proceso, ¿no? Estamos en el día D. Hoy iniciamos la primera fase, que es la toma del predio y la entrega por parte de la inspectora del predio a nuestra Secretaría de Infraestructura, y aspiramos que en los próximos meses, como ustedes lo dicen, ese esperpento deje de existir y Cartagena tenga tranquilidad. Alcalde, este proceso, usted lo dice, no será inmediato, es decir, no se trata de una implosión como en su momento se hizo con lo que quedaba del tristemente recordado edificio Space en Medellín u otros. ¿Cómo se va a adelantar el proceso? Sí, bueno, hablando de Space, quiero contarles que la misma empresa que realizó la implosión de ese edificio es la que se ha contratado para hacer el desmonte piso a piso. Es un desmonte limpio, casi quirúrgico. Ya el proceso constructivo ha sido socializado con todos los habitantes del sector. Hay un poquito de historia en todo esto, ¿no? El cerro, el castillo de San Felipe, no fue una construcción como estamos acostumbrados a verla, ¿no? Fue un engape del cerro.
y un proceso de implosión pues pondría en riesgo también esa hermosura de patrimonio que tenemos. Y las casas, la mayoría de las casas construidas no son sismo resistentes. Entonces, de plano, descartamos la implosión, y el desmonte piso a piso pues es más costoso, pero nos da tranquilidad a todos que aunque nos tome tiempo, pues es lo ideal. Y esto fue ya informado a la UNESCO. Hace algunas semanas enviamos una avanzada a París. Ellos estuvieron explicando la decisión que habíamos tomado, y pues tuvimos algo de angustia porque nos habían ya informado que para el mes de diciembre había asamblea. Estamos en semáforo en rojo, y en esa asamblea de diciembre pues la decisión era retirarnos el título de patrimonio histórico. Así que creo que con esto que estamos cumpliendo, todo el mundo está tranquilo, y la verdad es que la ciudad también había reclamado pues no seguir teniendo esa mole de concreto ahí, nunca va a ser habitada, que nunca va a prestar un servicio, y que ya procediéramos a su desmonte. Así que hay tranquilidad, y con el proceso que hemos realizado, pues como gobierno de la ciudad también nos sentimos tranquilos para lo que viene. Alcalde, ¿ya no hay riesgo de que UNESCO le quite el título de Patrimonio Histórico de la Humanidad a Cartagena con esta acción que se está adelantando, con el inicio de la demolición del edificio Space? ¿Del edificio sí, el inicio de la demolición pues es un mensaje contundente frente a la salvaguarda del patrimonio, y lo que hemos podido entender es que si bien se demora algunos meses, pues UNESCO va a programar visita a la ciudad de Cartagena en las próximas semanas. Recordemos también que este año cumplimos 40 años de la declaratoria de patrimonio histórico, y queremos hacer una gran celebración en el mes de noviembre. Así que todo está alineado, Dios mediante, para que el proceso tortuoso y triste para la ciudad pues termine bien, ¿no? El expediente de Acuarela es voluminoso, y yo creo que con este proceso le damos pues ya despedida, y que ojalá nunca más una autoridad local, una autoridad nacional permita que se ponga en riesgo un patrimonio, una declaratoria de patrimonio que es muy importante para los intereses de la ciudad de Cartagena. Sin duda, para el turismo, para lo que significa Cartagena, para todos los colombianos y para el mundo. Alcalde, hablando de esas responsabilidades, también hay responsabilidades locales. ¿Usted tiene presente si hay sanciones por haber entregado la licencia ambiental y de construcción